Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo, me es un privilegio dirigirme a ustedes a través de este medio. Gracias a cada uno de ustedes por estar atentos y seguirnos a través de nuestro canal. Gracias a cada hermano y amigo que está atento, dándole like a cada video y compartiendo cada video. Muchas gracias. Quiero agradecerle a través de este medio también a los hermanos que estuvieron hoy. Estuvimos en pequeños grupos este día de hoy, grupos de 10. Y quiero darle gracias a cada uno de ustedes, a los líderes que estuvieron trabajando arduamente, cada uno con su grupo. Les felicito, y también a los hermanos. Se dejó sentir ese calor, ese amor, porque realmente estamos acostumbrados a congregarnos los sábados, los domingos y entre semana, pero como todos sabemos, ¿verdad?, la situación en la que nos encontramos en este momento, tenemos que respetar las leyes, porque las leyes también son puestas por Dios, y tenemos que ser sabios, ¿verdad?, y ser responsables con nosotros mismos y con los demás. Por esta razón, estamos haciendo los servicios a través de este medio, de este canal, y haciendo pequeños grupos de 10 para poder compartir un poco entre hermanos. Así que hoy estuvo un grupo muy fluido desde las 9 de la mañana hasta esta tarde de hoy, y pues fue bastante vigoroso el grupo que estuvo asistiendo, dividido en grupos. Así que muchas gracias, hermanos, por su disponibilidad. Pude mirar la necesidad, el deseo que hay de reunirnos, porque realmente ese es un hábito que nosotros tenemos ya, de reunirnos, como dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que muchas gracias por todo, ¿verdad? Les saludo nuevamente desde aquí, desde la intimidad de mi hogar, y me siento agradecida con el Señor permitirme dirigirme a cada uno de ustedes a través de este medio. Muchas gracias por permitirme usted entrar hasta la intimidad de su hogar a través de este medio social. Quiero dirigirme a ustedes el día de hoy un pequeño tema, y nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Ahí vamos a estar hablando brevemente sobre, bajo el tema principio de dolores. Vamos a leer un breve tópico de la escritura en el Evangelio según San Mateo, como antes le dije, el capítulo 24. Y voy a leer unos 2 o 3 textos para que luego usted allá en casita le dé seguimiento a la porción bíblica de esta noche. Así que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 24. Vamos a dar inicio en el verso 3 y dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban atentos haciéndole esas preguntas al maestro. Luego dice el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Luego dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que hoy estaremos hablando bajo el tema principio de dolores. Vamos a hablar un poquito sobre los datos esenciales del Evangelio de Mateo. El propósito de Mateo, ¿verdad? El propósito del libro de Mateo es probar que Jesús es el Mesías y el Rey eterno. Ese es el propósito del Evangelio según San Mateo.
¿Quién es el autor de este libro? Es Mateo. El destinatario, ¿para quién iba dirigido este libro? Mateo escribió específicamente para los judíos. Ahora, ¿en qué fecha se escribió este libro? Este libro se escribió en la fecha del 60 o el 65 después de Cristo. Ahora vamos a ver un marco histórico. El marco histórico, ¿verdad? Mateo era un judío cobrador de impuestos, que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Ese marco histórico. Ahora, el versículo clave de este libro de Mateo lo encontramos en Mateo capítulo 5, 17, y el versículo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Entonces, también el libro tiene personas claves. Las personas claves de este libro, como todos lo sabemos, ¿verdad? Es Jesús, María, José, Juan el Bautista, los discípulos y los líderes religiosos. Esas son las personas claves de el libro de Mateo. Ahora, las características particulares. Mateo está lleno de un lenguaje mesiánico. Ahora, vamos a entrar un poquito a desarrollar el tema, porque esta es como una breve cápsula la que estoy haciendo para ustedes. Vamos a hablar ya un poquito ya a fondo sobre lo que es el tema. Y vamos a hablar del capítulo 24, vamos a hablar del versículo 1. El versículo 1 habla que a pesar de que nadie sabe con exactitud cómo era el templo, este templo debe haber sido hermoso, ¿verdad? Porque los discípulos venían a hacerle una pregunta, venían a cuestionar al maestro, y el maestro les habla en el verso 6 y les dice en uno de los versos aquí en el tópico bíblico que no quedará piedra sobre piedra. Así que Herodes había ayudado a los judíos en su remodelación. El interior del templo, junto al lugar donde se hallaban los objetos sagrados, ahí había una área grande, hermanos. Y esa área se llamaba o se denominaba, estaba denominada bajo el nombre el atrio de los gentiles, donde los campistas y los mercaderes tenían sus puestos para negocio, ¿verdad? Para ventas. Entonces ese lugar, ese era el nombre que le habían denominado, ¿verdad? El atrio. Pero también habla de otro atrio. El atrio habla de otro atrio que dice que fuera de esos atrios se hallaban los pórticos. Fuera de esos otros atrios, o sea que habían más. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez hablar sobre los pórticos. Dice que fuera de esos atrios se hallaban los pórticos, y ahí se encontraba el pórtico de Salomón. Entonces me llaman la atención las medidas de este pórtico. Dice que este pórtico tenía casi medio kilómetro de largo. Y luego habla del pórtico del trono. Ya vamos por el tercer pórtico. Habla del tercer pórtico. Dice que el pórtico del trono estaba decorado con 170 columnas en casi 300 metros de largo. O sea que era algo bastante grande. Me imagino a estos discípulos muy apasionados, orgullosamente enseñándole los edificios, porque cuando habla de atrios está hablando de más de uno. Me imagino edificios bastante hermosos, para que Jesús viniera y les diera esta respuesta en decirles que no iba a quedar piedra sobre piedra. Luego los discípulos, ellos contemplaban extasiados aquella estructura majestuosa.
Los discípulos escuchaban incrédulos las palabras de Jesús relacionadas con la destrucción. Ellos escuchaban lo que Jesús les decía, pero todavía aún no lo creían lo que ellos estaban escuchando. Cuando Jesús les decía, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos estaban en un estado de incredulidad acerca de lo que Jesús les estaba narrando en ese momento. Qué privilegio para los discípulos tener al maestro con ellos, porque pues a Jesús nadie le nombró apóstol, nadie le nombró el sacerdote o el apóstol o el arcángel de los últimos tiempos. A él le nombraban maestro, el nazareno, ¿verdad? Y luego sigue narrando el párrafo, el capítulo 24, sigue narrando sobre lo que habla del templo, y dice que el templo fue destruido 40 años más tarde, cuando los romanos saquearon a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. O sea que no se llevó muchos años para que la palabra se cumpliese, ¿verdad? Luego vamos a irnos al verso 3 del capítulo 24 de Mateo. Y dice el verso 3 que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y que la respuesta de Jesús enfatizó los acontecimientos que tendrían lugar antes del fin de los tiempos. Él les aclaró que no debían preocuparse por la fecha exacta, sino en estar preparados en vivir como Dios manda. Yo no sé cuál es la preocupación que tú tienes en este momento, pero el mensaje que yo te doy en este día de hoy es que prestes atención a lo que Dios te está hablando, no de ahora, de mucho tiempo atrás, porque de una o de otra forma la palabra, el evangelio ha venido siendo predicado por décadas de una y de otra forma. El problema que hay aquí que la gente hace oídos sordos, y cuando se ve en situaciones conflictivas como en las que nos encontramos en estos momentos, es cuando la gente tiende o trata de querer buscar al Señor, pero la verdad que al Señor no hay que buscarlo solo en tiempo de necesidad. Al Señor hay que buscarlo en todo tiempo. Y dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego dice el 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, pestes, es lo que estamos mirando ahora. Habrán pestes, ahí no está hablando de una, está hablando en plural, o sea que este es el comienzo de las pestes. Y luego continúa diciendo, y hambres, ¿está escuchando? Y todo el mundo corriendo a la market. No, ahora este es un principio de dolores. Por eso te di de entrada bajo el tema principio de dolores. Hermano, luego sigue narrando Mateo su mensaje y dice, y vendrán y también terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice el verso 8, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los discípulos preguntaban a Jesús
por las señales de su venida y por el fin de los tiempos. Ellos querían saber cuáles iban a ser las señales de esos acontecimientos. Pero Jesús se sentaba y comenzaba a enseñarles y comenzaba a explicarles y comenzaba a detallarles cuáles iban a ser las señales antes de su venida. Amada iglesia, le exhorto en el nombre del Señor que busquemos al Señor mientras Dios pueda ser hallado. No fijes tu mirada en el hombre, porque los seres humanos fallamos. Los seres humanos tenemos un sinnúmero de defectos. Tenemos un sinnúmero de horrores, digo yo. No con E, sino con una O bien grandotota. Horrores. O sea que estamos enfrente de un ministerio por la pura misericordia del Señor, no porque lo merezcamos. Porque, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos estamos dentro de la iglesia porque reconocemos que necesitamos el perdón y el lavamiento de nuestros pecados. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y comience a acusar. Conclusión, mis amados hermanos, Jesús les advierte a los discípulos y les dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Tenga mucho cuidado de ser engañado. Tenga mucho cuidado de ser, voy a usar esta palabra, timado, porque mucha gente se aprovecha en estos tiempos específicamente de vulnerabilidad, no pude decir la palabra, vulnerabilidad del mundo, de la gente. Entonces hay oportunismo, y cuando en aquella persona no hay conocimiento, cuando en aquella persona no está la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Cristo, tiende a poner oído a lo que no debe poner. Así que Jesús concluye y les dice, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Dice que no quedará piedra sobre piedra. Muchas veces nosotros nos afanamos por lo terrenal. Hermanos, tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, pues nadie nos va a mantener. Yo digo típicamente, si yo no trabajo, pues usted a mí no me va a mantener, ni yo lo voy a mantener a usted. Tenemos que trabajar, pero todo con un balance, ¿ok? Todo con un balance, porque aquí en esta nación, aquí en Estados Unidos, hay gente que agarra el full time. El full time es el trabajo a tiempo completo. Luego viene y agarra el part-time. El part-time es el medio tiempo. Después del part-time viene y agarra el three-time, que es el tercer trabajo, otro medio tiempo, y todavía no está conforme y agarra el four-time. ¿Qué pasa con esto? El cuerpo se agota, el cuerpo viene cansado, el cuerpo no quiere saber de nada. Entonces, si es hombre o es mujer, hay familia, hay esposa o esposo, hay hijos. Entonces aquí es donde vienen los problemas, tanto en el matrimonio como en los hijos. ¿Por qué? Porque aquella persona está en cuerpo y alma dedicada a su trabajo. Todo con un balance. Todo con un balance. Sí, está bien trabajar y hacer su nudito, como yo digo, pero
no todo es trabajo. Esto es pasajero. Esto queda aquí en esta tierra. Cuando nosotros nos morimos no llevamos nada. Sí, hermano, todo con balance. Hay gente que dice, no, se va a los extremos también. Dicen, no, porque como si yo no me voy a llevar nada, ¿para qué yo voy a agitarme la vida? Voy a vivir la vida y voy a irme al día, cheque tras cheque. No, tampoco así. Debemos ser sabios y hacer nuestro nudito para cuando venga el tiempo de las vacas flacas. Le llamo yo a este tiempo. Este tiempo que estamos ahora mismo es el tiempo de las vacas flacas. ¿Por qué el tiempo de las vacas flacas? Es el tiempo, vaya, no está yendo a trabajar. Entonces, si usted no está yendo a trabajar, usted no está generando. Usted no está recibiendo ese cheque semanal, porque aquí tenemos la bendición de recibir un cheque por semana. Así que con balance, hermano. Si usted tiene su trabajo a tiempo completo, sus 40 horas, que ese es un full time aquí, ok, perfecto. Pero hay que también buscar a darle tiempo a nuestra alma, buscar a darle tiempo a lo espiritual. Nuestra alma necesita del alimento espiritual, así como su estómago come 3 veces, 3 tiempos de comida. Allá en Centroamérica se acostumbra el desayuno, el almuerzo y la cena. Aquí usualmente por los horarios de trabajo a veces como que deja un tiempo menos uno, pero siempre por ahí va la picaderita, que el Dunkin' Donuts o la dona o el cafecito o el té. Pero, ¿me entiende? Pero hay que tratar de irnos, hermanos, balanceados. Quiero, antes de salir fuera del aire, quiero orar por cada uno de ustedes. Y esta mañana el Señor me levantó a las 4 de la mañana. Yo me volví a la cama. Después de que yo fui al baño, yo me volví a la cama tratando, como con sueño, como cargada de sueño. Yo me regreso otra vez para la cama, pero el Señor me inquieta que yo debo de orar. Entonces yo me levanto de nuevo y en lugar de irme a orar, me tomé un té primero, porque he sustituido el café por el té, porque me gusta mucho el café, pero siento que es más saludable tomarme yo un té. Pues me levanté a esa hora y me tomé un té, acompañadito con mi pan. Como usted sabe, los centroamericanos, que si no va el pan ahí adentro de la bebida, como que eso no se me va a quitar jamás. Yo creo que ya no se me quitó. El punto es que yo me levanté, ¿verdad? Y luego doblé mis rodillas. A medida yo iba orando, y el Espíritu Santo iba fluyendo, iba dirigiéndome, y el Señor me lleva a orar por los familiares de toda esta gente que ha perdido un ser querido a través de esta peste, le voy a nombrar peste porque es una peste, a través de este virus nombrado coronavirus. El Señor me lleva a orar y entró dentro de mí un quebrantamiento inusual, que me llegaron como las 6:30 y todavía yo estaba moco tendido, llorando ahí en el mueble de mi sala. Y yo decía, Señor, ten misericordia de toda esta familia. Y yo sentía, hermanos, la tristeza. Sentía la tristeza de los familiares. De los familiares que han perdido, de toda esta gente que ha perdido un ser querido. Y venía a mi espíritu y venía aquello, mira, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay depresión, hay confusión, hay espíritu de suicidio en aquellos que, discúlpenme, en aquellos que han perdido un ser querido. Comienza, me decía el Señor en la oración,
y levanta un clamor por ellos. Discúlpenme que me siento tocada. El momento fue bastante fuerte y es bastante, cuando el Espíritu Santo lo direcciona a uno, le habla y hay un tú a tú. Quizás tú que has tenido ese encuentro me vas a entender. Y cuando yo comencé a pensar en todos los carros del ejército italiano, cómo iba aquella gran caravana de carros con los féretros, mi corazón se comenzó a compungir, comencé a sentir tristeza, dolor, y la palabra que el Señor me daba era que orara por cada uno de esas familias, porque sus corazones están devastados. Hermanos, este es el momento aceptable, este es el momento de reconciliación. Si usted no ha recibido al Señor, busque al Señor, recíbalo como su Señor y Salvador. No espere que le pase la prueba para usted venir a buscarlo. Estos son unas ciertas reseñitas las que el Señor nos está dando. Y luego me decía, vas a levantar la oración de Nehemías. ¿Cuál es la oración de Nehemías? Nehemías se levantó a orar, a pedir perdón cuando él fue a reestructurar los muros. Él lloró con gemir, con llanto. Le oró y le oraba al Señor que perdonara a ese pueblo, que perdonara los pecados aún de sus ancestros. Y la oración es que oremos por misericordia por todo el mundo. Que Dios tenga misericordia por todo el mundo, por el pecado. El pecado ha llegado ya, está desbordado, y ya el corazón del Señor está molesto. Él está molesto, así como cuando un padre de familia mira la actitud negativa de un hijo. Así está el corazón del Señor, tanta maldad. Y en el segundo servicio que hoy hicimos, el Señor me mandaba a orar. Cuando yo soltaba mi palabra de oración por misericordia, el Señor me daba la palabra: ora que Dios perdone el abuso que están haciendo con todos aquellos niños. La violación que están haciendo con los niños. Y comenzaba yo a orar, pero yo no podía parar de llorar. Con solo formarme yo la idea, yo soy madre. Con solo formarme la idea, un hijo violado, una niña violada, una niña menor. Porque es bastante diferente a que una jovencita vaya y voluntariamente ella vaya y se acueste con su novio. No es bonito lo que quizás ella va a hacer porque va a cometer fornicación. ¿Sí me explico? Pero va voluntariamente, no va obligada, no la están violando. Completamente diferente a que vengan a quitarle la inocencia a una niña de 8 años, un niño de 6 años, a ser violado. Iglesia, levantémonos a pedir perdón por toda esta maldad que hay en la tierra. Conclusión, vamos a orar. Voy a hacer una oración breve para concluir. Le pido que comparta el video, compártalo, porque sé que el video es de bendición para muchos, ¿verdad? Si usted desea contactarse directamente con nosotros, somos el Ministerio Santidad Jesús Viene Pronto.
Estamos ubicados en la ciudad de Lynn, Massachusetts, el estado conocido típicamente Boston. Aquí estamos ubicados en este momento. La iglesia tiene su propio edificio y es 554 Western Avenue. Pero la iglesia, ahora mismo el edificio está en reconstrucción. Ese edificio era una funeraria que funcionó en esta ciudad de Lynn como por 45 años como una funeraria. Es una historia bastante larga y el Señor nos entregó ese edificio y ahí estamos trabajando arduamente, hombro a hombro y mano a mano con la iglesia. Dios nos ha permitido pastorear, mi esposo y yo, una iglesia linda, una iglesia multicultural, una iglesia donde hay membresía de diferentes países, aunque sea una familia, pero de diferentes países, lo que me veo obligada a tener que hablar internacionalmente, aprender a hablar internacionalmente y aprender a comer internacionalmente también, porque imagínense, yo soy de Honduras, pero si yo voy a visitar a un hermano mexicano y me da un mole, yo tengo que comerme el mole, ¿verdad? Así que hermanos, vamos a orar para ser despedidos, ¿verdad? Así que vamos a clamar misericordia. Amante Padre, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos salir al aire a través de este medio, a través de este canal. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra va a tocar, va a sanar. Esta palabra va a liberar. Sé que muchos se identificarán con esta palabra. Sé que está mandando un mensaje directo al corazón de aquella persona que me está mirando, de la audiencia. Yo le clamo, Señor, que tome el control absoluto sobre cada persona, sobre cada familia, sobre aquella persona que se siente confundida, que se siente desamparada, que se siente sola, que aquella persona que está quizás con un espíritu de suicidio, quizás en este momento dice, la solución es quitarme la vida. No, esa no es la solución. La solución es buscar al Señor. Busca a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Señor, yo le clamo que dé paz en medio de la tormenta a toda la audiencia que nos está mirando a través de este canal. Gracias le doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la palabra que usted me dio el día de hoy. Gracias le doy, mi amado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludó su amiga, pastora y hermana Irma Molina, dándole por gracia lo que por gracia he recibido. Le pido disculpas, me sentí un poco emocionada en el proceso de la palabra, pero esto así pasa. Así que nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.